Todos en algún momento hemos perdido algo de valor, algo valioso. Algún objeto, algún documento. ¿Qué han perdido ustedes de valor que han buscado hasta encontrarlo? ¿Qué recuerdan? ¿Que se les perdió y por ahí apareció? ¿Y dónde suele aparecer? En el lugar menos pensado. Pero yo creo que no hay peor angustia que cuando lo que se nos pierde no es un objeto, ni un documento, ni las llaves, ni la alianza, sino una persona. En especial los hijos, cuando son chicos, se pierden con facilidad. Esos momentos de angustia quedan grabados en la memoria de los padres. Yo recuerdo cuando fue el día de nuestra instalación acá, ya era el día en donde compartimos un almuerzo, y ya todos se estaban yendo y por ahí desapareció el Máximo. Y no podíamos encontrarlo por ningún lugar. Buscamos en la casa, salimos afuera para ver si no había escapado en la iglesia y dónde estaba. Y había subido arriba a la cocina y ahí estaba, no sé qué estaba haciendo. Pero el alivio, ¿no?, que uno siente cuando lo encuentra. Bueno, algo así le sucedió también a los padres de Jesús, que en cierta ocasión, con angustia, lo buscaron al niño. De los evangelios, el de Lucas es aquel que más cosas nos cuenta acerca de la infancia, la niñez, el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque contaba Lucas con el testimonio o era testigo de María, la madre de Jesús. Era aquella que le pasaban los datos, guiada por el Espíritu Santo, obviamente, era aquella que era la testigo de la vida de Jesús. Como también otros, pero entre ellos estaba María. Y por eso está estos detalles en el Evangelio de Lucas, del nacimiento. Y la historia de hoy nos cuenta que los padres de Jesús, como buenos judíos, todos los años iban en la fiesta de Pascua a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pascua no se podía celebrar en cualquier lugar. La misma ley en Deuteronomio capítulo 16, versículos 5-6, asume o instruye a que el pueblo celebre la Pascua no en cualquier ciudad, sino en la ciudad indicada. Y esa ciudad indicada por Dios era Jerusalén. Dice así: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios le da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Y habiendo terminado la fiesta de Pascua, por un descuido de los padres, confiándose de que se había ido con otros parientes, lo perdieron. Se fueron de Jerusalén sin chequear que Jesús también iba con ellos. Y en medio del camino, después de un día de viaje, que era un viaje en peregrinación, un montón de gente viajando juntos, se dan cuenta que Jesús no está. Imagínense la angustia de los padres. Regresan a Jerusalén y lo siguen buscando. 3 días después lo encuentran. Esto habrá sido una eternidad. Y la Biblia no lo dice, pero yo creo que entre la familia han organizado también cuadrillas de búsqueda, como sucede en días de hoy cuando un chico se pierde, porque lamentablemente estas cosas pasan todavía. Y habrán estado buscando a Jesús por todas partes. ¿Y dónde estaba Jesús? En la casa de su Padre. El Hijo de Dios estaba en la casa de su Padre. Obviamente, habrá sido uno de los lugares menos pensados por los padres, en el lugar menos esperado. Aquellos que estaban allí en el templo estaban atónitos. La Reina Valera lo traduce como maravillados, pero el original dice atónitos, sorprendidos, como fuera de sí hasta, por lo que veían en este niño. Esto no era normal, la sabiduría que transmitía este niño con sus preguntas y con las cosas que salían de su boca. Y cuando los padres lo encuentran a Jesús,
Le hacen la pregunta que todo padre haría: ¿por qué nos hiciste eso? Y Jesús, su respuesta es bien puntual y contundente: era necesario estar en las cosas de mi Padre. Pero los padres no comprendieron esto. Y aún así el texto nos aclara de que el niño Jesús luego vivía en sujeción a sus padres e iba creciendo en sabiduría y en gracia para con Dios y para con hombres. Y aquí se nos aclara que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Esta misma frase aparece también cuando los pastores llegan desde la aldea alrededores de Belén. Allí María también, cuando vio todo esto que sucedía del nacimiento de Jesús, ella guardaba estas cosas en su corazón. ¿Dónde buscaron ellos a Jesús? Lo buscaron en los lugares equivocados, allí donde no estaba. Y lo mismo sucede hoy con el ser humano. El ser humano busca a Dios en los lugares equivocados. Tantas veces, incluso nosotros también, sucede que buscamos a Dios detrás de una señal. ¿Cuántas veces, aunque sea, se nos pasó por la mente esa frase: Dios, dame una señal? Otros buscan a Dios en sueños, en visiones. Tantos buscan o creen que una sensación dentro de ellos o una corazonada es Dios hablándoles. Buscar a Dios en los lugares equivocados genera lo mismo que generó en José y María buscando al niño Jesús en el lugar equivocado: angustia, desesperación, porque no van a encontrar al verdadero Dios ahí, sino que si lo buscamos a Dios en lugares equivocados, vamos a encontrar un Dios a nuestra medida, un Dios falso, un ídolo, ya sea el propio orgullo, las propias ideas, pero no aquel Dios que viene a nosotros. ¿Dónde está Dios? Esa es una muy buena pregunta hoy. Sabíamos en la historia bíblica de que Dios, el niño Jesús, estaba allí en el templo enseñando a su pueblo. Jesús, hablando con sabiduría, algo nunca antes visto, a estos hombres grandes. Era Dios instruyendo a su pueblo. Pero una pregunta válida es: ¿dónde está Dios hoy? ¿Dónde Él dijo que estaría? Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Cuando comenzamos el culto, lo comenzamos en nombre ¿de quién? No nuestro, sino de Dios. Cristo se hace presente de una manera especial en los cultos. Si se valorizara al culto, valorizábamos al culto, o la gente valorizaría al culto, vendría al culto con tanta frecuencia como va al supermercado, o a la carnicería, o a la verdurería. Pero ustedes podrán decirme: pero pastor, si yo no voy al supermercado, a la verdurería, no tengo cómo vivir. Y la respuesta de Dios para esto es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Mateo capítulo 4, versículo 4. Podrás decirme: leo la Biblia en mi casa y con eso alcanza. Y el Señor te dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed de ella todos, esta es mi sangre, hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Mateo 26, 26 al 28. El Señor dice también: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Juan capítulo 6, 56. Y Hebreos capítulo 10, 24, 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estos textos hablan de la importancia de buscar y de ir al encuentro de Dios allí donde Dios viene para con nosotros. Y uno de esos momentos es el culto. El culto no es una ceremonia humana o un acto inventado por Dios, sino algo instituido por el Señor para beneficio nuestro.
porque Él viene a nosotros, perdona nuestros pecados, nos instruye con sabiduría en la palabra. Dios en los cultos viene a tu encuentro para perdonarte, para darte alivio. Y Jesús, ante los maestros de la ley, enseña con sabiduría, para instrucción. Dios conoce muy bien tus angustias, conoce tus cargas. Y cuando viene a tu encuentro, viene para no solo darte un mensaje de ánimo, sino para librarte de tus cargas y que regreses a tu casa tranquilo, aliviado, porque Él te perdona, te alivia. Invita a que te acerques a Él en oración, con el corazón, para depositar sobre Él tu fe, tu confianza. Confiar en Dios es confiar en que Él no solamente está en los momentos malos, sino que está en todo momento y que Él es aquel que dio su vida por amor por nosotros. Jesús allí en el templo, instruyendo a su pueblo, es también y sigue haciéndolo hoy cuando en la iglesia viene a nosotros instruyéndonos con su palabra. Lleno de sabiduría. El texto bíblico de hoy habla también de que el niño crecía. Es el único texto que habla de la infancia de Jesús. Jesús tenía en el pasaje de hoy, ¿cuántos años? 12. El único pasaje de la Biblia que habla de eso. Y el texto nos aclara al principio y al final. Dice el versículo 40, el niño crecía y se fortalecía y era lleno de sabiduría y la gracia de Dios reposaba sobre él. Y el versículo 52 dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Aparece repetidas veces esta cuestión de la sabiduría, así como en el templo también. Y esta sabiduría divina hoy todavía está a disposición nuestra. Pero ¿qué pasa con nosotros? Tantas veces seguimos otra clase de ciencias, conocimientos y sabiduría que nos desvían del lugar correcto y nos llevan a depender de otras cuestiones. ¿A qué nos conduce la sabiduría de Jesús? Nos conduce a la cruz, que es amor. Detrás de la sabiduría del Señor está el Evangelio, que es el mensaje de salvación. Es sabiduría para salvación. No es una receta de cosas que hay que hacer para recibir algo de parte de Dios, sino que es el mensaje de lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo por nosotros. Ya está todo hecho. Por eso el mensaje o la sabiduría de Dios no es un mensaje motivacional. No es decir, yo sé que vos podés. No, todo lo contrario. Dios cuando viene a nuestro encuentro saca los trapitos al sol. Y nos dice, dejá de andar revolviendo el pasado, andar viendo cuestiones malas. Cuando Dios viene a nuestro encuentro, nos hace ver lo miserable que somos. Pero no porque se alegra en eso, sino porque nosotros necesitamos saberlo. Cuando Dios viene a nuestro encuentro, con su sabiduría, también Él dice, yo hice todo, yo pude. Vos no podés, pero yo sí puedo. Yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte, quiero guiarte y también quiero darte de mi sabiduría. Una de las lecturas bíblicas hoy hablaba del texto de Salomón, que el Señor se le apareció a él y le dijo, ¿qué le dijo Dios a Salomón? ¿Se acuerdan? Pedime lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría para gobernar al pueblo. Y uno dice, qué privilegiado fue Salomón con tener esta posibilidad de que Dios se le acerque y le diga, pedime lo que quieras y te lo voy a dar.
Y qué ejemplo bueno, y yo haría lo mismo, de pedirle a Dios sabiduría. Siendo que el Nuevo Testamento, a través, el Espíritu Santo nos dice hoy a través del apóstol Santiago, lo siguiente, Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo levanto la mano, porque soy uno de esos, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, ¿eso qué significa? De que hoy nosotros tenemos el mismo privilegio que tiene Salomón, de presentarnos delante de Dios y rogarle de rodillas y humildemente, Señor, dame sabiduría porque la necesito. Y dice el apóstol que Dios se nos dará sin reproche. Por lo tanto, para la vida, para cada asunto del día a día, debemos nosotros rogar al Señor que nos dé sabiduría, y esa sabiduría vendrá también a través del conocimiento y la instrucción en su palabra, porque eso es fundamental. Dios le dijo a Salomón, mantenete fiel y bajo los mandamientos, y te voy a bendecir y voy a alargar tus días. Lamentablemente Salomón después se desvió. También es un ejemplo para nosotros de lo que no hay que hacer, llenarse de orgullo, y cuando empezamos a confiar más en nuestra propia sabiduría que en la de Dios. Dios nos asista a vivir bajo su sabiduría, y Dios también nos acompañe siempre a oír a Dios, ir a su encuentro allí donde Él viene a nosotros, que es aquí, en el encuentro con Él en el culto. Así sea. Amén.